Muy bien, oremos. Nuestro amado Dios, en estos momentos venimos ante ti porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Eres nuestra vida, Señor. Sin ti no somos nada. En ti vivimos, en ti, Señor, caminamos, en ti todo lo que somos lo tenemos en ti. Y venimos, Señor, esta mañana especialmente buscándote porque necesitamos ayuda con la hermana Nancy y también con la sobrina de la hermana Jacqueline, que tiene una enfermedad, parece que es bastante rara. Queremos especialmente, primeramente pedir por Nancy. Ella, Señor, está tratando de atentar con su vida. Y suplicamos en el nombre de Jesús que intervengas, Padre. Que intervengas en estos momentos y detengas lo que ella está tratando de hacer. Que le salves su vida, querido Señor, a través de los medios que tú veas que es mejor. Te imploramos, Padre eterno, también por su estado mental. Tú puedes sanar la mente, Señor. No hay ser humano que pueda sanar la mente, tan solo tú puedes hacerlo. Y te imploramos en el nombre de Cristo Jesús, que extiendas tu mano y restaures aquella mente, Padre, que se encuentra en tanta oscuridad. Los problemas mentales muchas veces vienen asociados, Señor, con problemas espirituales. Demonios tratan, Señor, de causar oscuridad, depresión, desánimo, y pintan, Señor, que la única solución es la muerte. Queremos pedir entonces, Señor, que tú eches a los demonios que puedan también, Señor, estar causando problemas, que le des libertad a nuestra hermana y brille, Señor, en su mente la luz de Cristo. Que haya paz y gozo en su mente, Padre, y que por primera vez pueda tener completo gozo y, Señor, su problema de no poder tener contacto social sea totalmente sanado y que ella sea libre en Cristo Jesús, porque Cristo dijo que si el Hijo os hiciera libres, seréis libres en verdad. Y tú, Señor, eres el que ha dicho que el sol de justicia nacerá trayendo salud en sus alas y que por sus llagas somos nosotros sanados. Querido Padre, sabemos que tú deseas que tengamos salud, así como prospere también nuestro espíritu, dice el apóstol Juan. Así que, señores, con aquellas promesas maravillosas que presentamos este caso en tu presencia, y que Jesús dijo que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Él lo hará para que su nombre sea glorificado. Así que es con confianza y gozo que te pedimos ello. También te suplicamos, Padre, por la sobrina de la hermana Jacqueline, que también está enferma, que tu mano poderosa descanse sobre ella, Padre, y tu sanidad descanse sobre su cuerpo y esta condición rara pueda también ser sanada, porque para ti no hay condiciones raras. Tú, Señor, eres el gran sanador. Cuando Jesús estuvo en nuestra tierra, levantaste a todos los enfermos que fueron traídos a Él, Señor. Les restauraste la salud completamente, incluso su vida le restauraste, querido Señor. Así que es con aquella plena confianza que traemos estos dos casos ante tu trono y te agradecemos, Señor, por obrar tu maravillosa voluntad en sus vidas. Ahora, Padre, queremos como niños pedirte que nos enseñes. Al abrir tu palabra necesitamos, Señor, que tú nos guíes en el estudio de ella, porque nosotros somos ignorantes. No tenemos sabiduría alguna. Te necesitamos, Señor. Queremos pedir que nos guíes a la verdad y que al encontrar y ver la maravillosa verdad, que nos des el poder de vivir por ella, para que así seamos libertados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 6. Y Carolina, ¿te acuerdas qué versículo terminamos la semana pasada? Sí, el último fue el 14. El 14, muy bien. Entonces hemos visto para Daniel cuán importante era la vida de oración. La vida privada de oración es la fortaleza del alma.
Y es importante orar mucho y que la oración se vuelva un hábito diario. No debemos nosotros hacer de la oración simplemente algo casual que ocurre cuando estamos en problemas o cuando tenemos deseos. Cuando la situación apremia, hemos de orar. Cuando estamos felices, hemos de orar. Cuando estamos sin tiempo, hemos de orar. Cuando estamos con tiempo, hemos de orar. En toda situación de la vida hemos de encontrar un llamado a la oración. Ahora, yo dije la semana pasada de que muchos oran cuando van en el auto al trabajo. No es malo orar cuando se va en el auto, pero si esa es la única tipo de oración, una oración rápida para sentirnos bien y oramos en el trabajo, cuando vamos en el auto, entonces el alma va a morir. Hay que tener tiempos durante el día en el cual uno se dedica a la oración. Se concentra en estar con Dios, entra en su presencia, sin estar apurados. Y pasamos tiempos largos a los pies del Señor. Ahí es cuando el alma es renovada. El Señor da vida al alma a través de la oración. Y Daniel sabía ese secreto. El secreto de la vida espiritual se encuentra en la oración. Aquel que ora mucho tiene mucho poder. El que ora poco tiene poco poder. Y si no oras, no eres cristiano. Porque hay que vivir con Cristo para ser cristianos. No porque te bautizaste eres cristiano. No porque vas a la iglesia eres cristiano. Eres cristiano tan solo si caminas con Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El yo debe desaparecer, ha de morir, y eso ocurre en la oración. El estudio de las Sagradas Escrituras es importantísimo, pero la vida del alma se encuentra en la oración. Tú tan solo puedes dejar de respirar por algunos minutos, puedes dejar de comer por días, 40 días, puedes subsistir sin comer físicamente, pero la respiración es la vida del alma, o de la vida del cuerpo. De la misma manera, la oración es la respiración espiritual. Y tenemos un ejemplo tan maravilloso en Daniel. Daniel fue lo que fue, porque él era un hombre de oración. Al que ora, al que pasa mucho tiempo a los pies de la cruz, no va a ser orgulloso. El yo va a ser sometido por el Espíritu Santo. Y poco a poco va a irse transformando. Hay tres grandes ejercicios que son absolutamente necesarios para el alma. La oración, más importante, el estudio de la palabra de Dios. Y luego, el vivir una vida para ayudar a los demás. Y vemos estos tres ejemplos en Daniel. Daniel era un hombre que oraba mucho, era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, estudiando la Biblia, los escritos de Jeremías. Y luego su vida fue dedicada a servir a los demás, y por eso trajo varios reyes a los pies de Cristo. Entonces, es importante que como pueblo seamos un pueblo de oración. El pueblo adventista sabemos mucho de la Biblia. Bueno, se sabía mucho de la Biblia. Ahora mayormente el pueblo adventista es ignorante, no estudiamos la Biblia por nosotros mismos. Es por eso que tantos caen en doctrinas erróneas, que si estudiáramos las Sagradas Escrituras, no caeríamos. Entonces, somos un pueblo débil, porque no estudiamos la Biblia por nosotros mismos, dependemos en pastores que nos enseñen la Biblia, y somos como niños a los pies de un profesor, creemos que el pastor lo sabe todo, y si el pastor lo dice, bueno, debe ser verdad. No, no necesariamente. Entonces, antes éramos un pueblo que sabíamos la Biblia. Ahora somos un pueblo ignorante. No estudiamos la Biblia, no estudiamos el espíritu de profecía. Pero nuestra debilidad más grande es que somos un pueblo que oramos muy poco, muy poco. Muy bien, vamos al versículo 15. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera
y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Aquí se ve el cariño que el rey tiene hacia Daniel. Tiene una apreciación profunda. El rey se da cuenta que ha sido engañado, que ha sido usado para destruir a Daniel. Esto nos muestra en el tiempo del fin, queridos amigos. Van a haber gente dentro de los poderosos del mundo que van a ser alcanzados por el mensaje y van a apreciar al pueblo de Dios. El mundo se va a dividir en dos grandes grupos, los que están en favor y los que están en contra. Y entre estos dos grandes grupos van a haber todo tipo de seres humanos. Debemos tener cuidado de producto de lo que se habla en las redes sociales en contra de los poderosos, los ricos y todo esto, que aquella misma mentalidad se apodere de nuestro corazón y nosotros tengamos un antagonismo en contra de los líderes del mundo y todo ello, porque Dios desea usarnos para alcanzarlos. Pero si tú tienes el sentido comunista en contra de los ricos y de los poderosos del mundo, entonces Dios no te va a poder usar y vas a ser dejado de lado. Los adventistas no somos comunistas. Nosotros no tenemos antagonismos contra ningún ser humano. Entendemos que son usados muchas veces por Satanás. Entendemos que muchos de ellos están envueltos en cosas muy oscuras, pero eso ocurre a todo nivel social. Los adventistas no tenemos malos sentimientos contra los musulmanes, ni contra los judíos, ni contra los ricos, ni contra los pobres. Los adventistas del séptimo día hemos de amar a todo el mundo. Porque Daniel nos enseña claramente de que Dios desea hacer una obra entre los ricos y los poderosos del mundo. Y son la clase más abandonada en cuanto a la predicación del evangelio. Entonces, Dios va a hacer una obra maravillosa, nos va a llevar a las cortes con el propósito de que testifiquemos a los grandes de la tierra. Vamos a ser puestos a todo nivel. Y para poder ser usados por el Espíritu Santo, tu mente debe estar libre de todo prejuicio. Daniel no tenía prejuicio contra el rey. Daniel no tenía prejuicio contra los consejeros que lo trataron de matar. Él amaba a sus enemigos, les salvó la vida varias veces. Y esa es la actitud que hemos de tener como pueblo de Dios. Y el problema es esto, de que muchos adventistas creen de que para entender las profecías, ellos han de meterse en todas estas teorías que andan por ahí. No necesitamos esas teorías para entender las profecías. Muchas veces nos ciegan en el entendimiento de la profecía. Que el entendimiento profético esté basado en las sagradas escrituras y el espíritu de profecía. Entonces, hemos de tener mucho cuidado de tener prejuicios contra las clases sociales. Lo lindo es aquí en Australia, casi no existen de separación de clases. En Chile, en Sudamérica se ve eso mucho más marcado. Entonces, si tú eres pobre, no tengas envidia del rico. Y si tú eres rico, no abuses del pobre. Como hermanos, somos todos hermanos. No importa qué auto manejas o que si andas en micro, no importa en el suburbio donde vives o en el barrio donde vives, somos todos hermanos en Cristo Jesús y no hemos de permitir que Satanás ponga en nuestro corazón separación contra nuestros hermanos y contra ninguna persona del mundo. Hemos de amar a nuestros enemigos. Hemos de amar a los que nos persiguen. Hemos de bendecir a los que nos maldicen. Hemos de darle a aquel que nos quita. Esa es la actitud que hemos de tener como pueblo.
Si no, no somos cristianos, pues. Muy bien. Aquí vemos cómo, es que yo quiero hacer énfasis, que Daniel le había ganado el corazón al rey. Y eso es lo que debemos hacer. Si tú eres una empleada en la casa de un millonario, gánale el corazón a los que te emplearon. No le tengas envidia. Gánale el corazón, sé el mejor empleado, el mejor jardinero, la mejor empleada. Trabaja, anda alegre, silbando, cantando. Háblale palabras de ánimo, ora con ellos. Muéstrales tu amor, gánales el corazón. Si después de todo es Dios el que da y el que quita. Es una bendición ser pobre. Es una bendición tener medios si el Señor te hace generoso. Si no, cuando somos ricos y egoístas, es mejor ser pobres y felices que ricos y egoístas. Porque el que vive con Cristo tiene todo lo necesario que el Señor te va a cuidar, te va a otorgar. Tú eres rico, eres hijo de Dios. Eres más rico que el más rico de esta tierra. Tú eres más poderoso que el poderoso de esta tierra, porque tú ya estás determinado, si eres fiel, a gobernar el universo. Ellos pueden ser un juez, pueden ser a lo mejor presidente de un país, pero tú y yo vamos a llegar a ser reyes del universo. Nos sentaremos en tronos con Cristo, juzgaremos y reinaremos por la eternidad. Entonces, no permitas que la situación en la que vives en este mundo llene tu corazón de amargura y de envidia y te impida ser la luz que Dios desea que Dios desea. Recuerda que Daniel llegó y sus amigos llegaron a Babilonia como esclavos. Ellos tenían todas las excusas para odiar al rey y para odiar a los babilonios, porque habían destruido su hogar, seguramente sus familias habían sido muertos, y ellos ahora se fueron llevados como esclavos y los hicieron eunucos. Entonces tenían todas las razones para tener amargura en el corazón, envidia, pero ellos no dejaron que eso fuera. Ellos usaron la oportunidad para brillar en el medio de sus enemigos. Y cuánta bendición fueron. Y recuerda, ellos representan al pueblo adventista. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Muy bien, aquí el rey representa a Cristo. Detrás de lo que está ocurriendo físicamente, que son leyes que se pasarán, que Dios va a permitir que se pasen, para probar al pueblo y probar al mundo, que van a ser la ley dominical, leyes que van a violar la conciencia, lo que estamos viviendo en estos momentos, leyes que están apretando al mundo, probando al pueblo de Dios, probándolo, han sido permitidas por el Señor y no van a cambiar. Las leyes no van a cambiar. Y especialmente cuando vengan este sistema del nuevo orden mundial, donde la iglesia dominará el Estado, leyes se pasarán que no van a cambiar, pero Dios va a determinar librar a su pueblo a pesar de que sea condenado a muerte. No va a haber liberación por poder humano. En cuanto a nuestra realidad humana, toda nuestra libertad va a ser quitada y nuestras oportunidades van a ser destruidas. No vamos a poder comprar ni vender. Nuestras libertades sociales van a ser quitadas. Nuestros derechos humanos van a ser totalmente violados. Así que acostúmbrate a vivir lo que estamos viviendo ahora. Sométete a Cristo. Y hay que como iglesias comenzar a hacer planes, porque va a llegar el momento
que nos van a quitar totalmente la libertad de reunión. Entonces hay que comenzar a hacer planes de juntarse en las casas, como lo hizo la iglesia en el comunismo. Se juntaban en los bosques a adorar al Señor, no permitieron, no se sometieron cuando el gobierno prohibió juntarse. Pero ahora estamos cegados, creemos de que esto va a pasar. Puede que pase en Australia, nos podemos juntar ahora nuevamente, pero ¿por cuánto tiempo? No sé. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad de ver de lo que viene y que nos preparemos. Pero cuesta, porque estamos tan acostumbrados a ir al templo a juntarnos y añoramos eso, por claro, la reunión social y todo eso. Pero ¿por qué no comenzar a hacerlo en las casas, en forma clandestina, calladitos, que los hermanos lleguen cada 15 minutos, calladitos y no grandes grupos, unos 8, 10 y listo, y se distribuyen los hermanos? Vamos a tener que aprender a hacerlo porque vamos a ser parias de la sociedad. El mundo nos va a odiar, dice la Biblia. Entonces Dios va a determinar librarnos, pero va a pasar un tiempo hasta que la libertad venga. Y aquí es el capítulo de Daniel, es la liberación del pueblo de Dios. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y en esa característica, el papado es exactamente igual. Sus leyes no cambian. El papado por naturaleza no cambia. Se adapta a las circunstancias, pero sus leyes no cambian. Eso lo adoptó de Media y Persia. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 está conformada por las 4 bestias que la precedieron. Y toma características de cada una de esas bestias. Y de Media y Persia toma la actitud de que la ley no cambia. Ella nunca cambia. Se adapta a las circunstancias, pero sus leyes no cambian. ¿Por qué? Bueno, pues ellos dicen ser infalibles. Así que cuando seamos confrontados con la ley dominical, vamos a confrontar una situación que humanamente no cambiará. Muy bien, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Entonces, como la profecía lo muestran, queridos amigos, el pueblo de Dios va a confrontar una pena de muerte. Y lo dice, vengan a Apocalipsis capítulo 13. Lo dice clarito. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, la gran crisis que viene sobre el pueblo de Dios va a culminar en una pena de muerte. Entonces, los pasos que se siguen es la formación de la imagen de la bestia, que es la unión de la iglesia y el Estado, la copia del sistema papal en los Estados Unidos. Cuando en los Estados Unidos las iglesias comiencen a usar el gobierno para enforzar sus creencias, entonces se ha formado la imagen de la bestia. Y eso llegó a estar muy, muy cerca con Trump. Porque Trump permitió que las iglesias llenasen la Casa Blanca y que los pastores y los líderes religiosos le indicaran qué hacer en ciertas áreas. Entonces las iglesias comenzaron a usar al gobierno para pasar leyes que les convenían a ellas. Pero no hemos llegado todavía a leyes que, bueno, antes de Trump se pasaron leyes que violan la ley de Dios directamente, pero eso no fue infundido por las iglesias, eso fue infundido por el odio que sentían los liberales en cuanto a ciertas cosas como
a la violación de es decir, la violación del matrimonio, donde se permite el matrimonio gay, o la destrucción del género sexual, y esas cosas violan la segunda tabla de la ley de Dios. Pero la violación de la primera tabla de la ley de Dios viene por influencia de las iglesias. Y eso está en formación. Dios aún no lo ha permitido y que madure, pero hay un movimiento grande en los Estados Unidos de las iglesias tratar de tomar el poder del Estado para traer de vuelta a Estados Unidos a Dios. Y el estado que vemos de caos en Estados Unidos, de anarquía que se está formando y está diseminándose por todo Estados Unidos, va a culminar en la formación de la imagen de la bestia. La hermana de White lo dice clarito, de que ese es el estado que lleva al pueblo a demandar que se pasen leyes de carácter religioso en los Estados Unidos. Y esa es la formación de la imagen de la bestia. Entonces se pasa la imagen de la bestia y luego se comienzan a pasar leyes que violan la conciencia del ser humano, leyes de carácter religioso. Y va a llegar luego, entonces, la maduración de ello será que se va a enforzar un sistema de adoración en el día domingo. Y luego, a los que no se sometan, se los va a someter a pena de muerte. Entonces, el estado crítico del mundo no está ahí todavía, porque el estado del mundo ha de llegar a tal caos, a tal situación, que el mundo va a estar en tal desesperación que se van a ver forzados, que ellos van a creer que la única solución de poder limpiar al mundo y tener paz va a ser destruir a aquellos que guardan el sábado. Y eso es lo que nos muestra Daniel 6. Daniel 6 nos muestra que va a llegar el momento que el pueblo de Dios va a ser echado en el foso de los leones. El foso de los leones, ¿no? Y dice, y el rey le dijo a Daniel, en el capítulo 6, versículo 16 de Daniel, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. No va a haber a sistema humano que nos pueda librar de lo que viene. Van a haber muchos que van a tratar, que van a abrogar en favor de la libertad de conciencia, como ha pasado ahora con la vacuna y con el virus, que ha habido tantos que se ha luchado, se ha levantado el pueblo en contra. Van a haber gente que van a tratar de luchar, pero va a ser imposible. Entonces, al final, el único que nos podrá librar es Dios. ¿Y por qué Dios va a permitir esta situación de cosas? El Señor está permitiendo que es como un embudo, que primero fue todo ancho, se puede hacer lo que quiere, teníamos la libertad que queríamos, pero el embudo se va angostando, y eventualmente la parte fina del embudo es la prueba directa al pueblo de Dios. Dios lo va a permitir por varias razones. Uno, para que la verdad brille a todo el mundo. Y con la derramación del Espíritu Santo va a haber el testimonio de la verdad. Va a ser llevado a cabo no tan solo por palabras, sino por vida. Aquí dice el rey, le dice a Daniel, al Dios que tú continuamente sirves. El rey vio la verdad en la vida de Daniel. Él vio que el Dios de Daniel era un Dios real. ¿Por qué? Porque él veía cómo Daniel servía a su Dios. Entonces, no era algo teórico que se hablaba. La vida de Daniel era una testificación, era la plataforma que daba testimonio que la verdad que él enseñaba era verdad. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquella vida, no era aquella verdad que él hablaba, llevaba un poder de testificación al alma de aquellos que lo escuchaban. Entonces, en ese contexto,
cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda la población, sobre todo el mundo, y la verdad viene con poder de ejemplo de vida, entonces el mundo, cuando rechace la verdad, han rechazado a Cristo. Y el sello, el mundo queda dividido en dos grupos, los sellados por Dios y los que reciben la marca de la bestia. No es algo teórico que yo le hablo a esta persona el domingo y la persona la rechaza, bueno, ya recibió la marca de la bestia. No, no, no. Viene con el poder del Espíritu Santo y una vida en la imagen de Cristo Jesús. Y eso va a ocurrir, va a ser algo maravilloso. Y es para ello que Dios está tratando de prepararnos. Muy bien. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué maravillosas palabras. No va a haber poder humano que nos pueda librar de aquella experiencia. Recuérdense de que la ley de muerte viene como resultado de que Satanás se apareció como Cristo. Y Él le ha dicho al mundo, a los líderes del mundo, que Él fue el que cambió el sábado. La controversia va a llegar a tener tanto éxito, va a haber tanto poder en la predicación de los mensajes de los tres ángeles, tanto poder que el mundo va a quedar en un péndulo de decisión. Entonces Satanás, para poder engañar al mundo, aparece como Cristo. Y el engaño es fatal para mucha cantidad de los seres humanos. El mundo entero va a proclamar: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y muchos van a dejar de lado el testimonio de las Sagradas Escrituras y van a ser llevados por el testimonio de sus ojos y de sus oídos y de sus sentimientos. El mensaje va a ser tan lindo, tan maravilloso, van a ser sanados los enfermos y va a parecer que este ángel tan maravilloso realmente es Jesús, que muchos que no han fundamentado su vida en las Sagradas Escrituras, en una siesta escrito, van a ser llevados como una ola de un tsunami. Muy bien, versículo 16. Entonces, el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. El sello de la puerta, se cierra una puerta, es la puerta de la gracia, se acaba. Daniel es echado en el foso de los leones, su testimonio ha terminado. Se cierra la puerta y se sella. Daniel está sellado en el foso de los leones, el tiempo de su testimonio se ha acabado. Este es el fin de la gracia. Ahora dentro de la iglesia adventista se cree de que esto del fin del tiempo de la gracia es algo que se nos ocurrió a nosotros. No, si es bíblico. Y se anda enseñando de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga y que esto de que Cristo sale del lugar santísimo y se acabó, no, eso son fábulas. Se le da a entender al pueblo y no tenemos idea de ello. No, esto es bíblico. Miren lo que en el libro de Mateo Jesús también lo muestra. El fin del tiempo de la gracia es una realidad, hermanos. La gracia se acaba unos meses antes de la venida de Cristo Jesús. Mateo 24 dice, versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y miren ahora lo que dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Así que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entra en el arca. Y cuando Noé entró en el arca, se cerró la puerta, ¿cierto? Y la salvación del mundo antediluviano
se determinó en aquella entrada al arca y la cerrada de la puerta. El ángel cerró la puerta y la selló. Nadie más podía entrar. Pero el mundo eso no lo supo. Y por 7 días parecía no haber diferencia. La única diferencia era que Noé con su familia estaba en el arca y el mundo seguía haciendo sus cosas afuera. Y luego dice, versículo 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se fija que Jesús nos dice claramente que la experiencia del diluvio, esta experiencia en que se cierra la puerta, no hay más salvación 7 días antes que venga el diluvio, pero no lo entienden hasta que viene el diluvio y se los lleva a todos. De la misma manera, el libro de Daniel nos muestra aquello. Daniel entra, lo echan al foso de los leones, se cierra la puerta, se sella. Él está salvo, a pesar de que está con los leones, él está salvo. Sus enemigos afuera del foso de los leones han sido juzgados, pero no lo saben. Cuando Daniel salga del foso de los leones, a su amigo se los va a echar, a sus enemigos los echan al foso de los leones y perecen. Muy bien, vamos de vuelta a Daniel 6. Así que esto del cierre de la gracia es real, hermanos. El espíritu de profecía no escribe nada que no sea bíblico. Ustedes estén dispuestos a creer en el profeta más que en los pastores. Se cree en la palabra de un pastor o de un profesor o de un teólogo tan solo si está de acuerdo a lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseña. Si lo contradicen, desechen al pastor, al teólogo, al profesor, pero no desechen la Biblia o el espíritu de profecía. Hermanos, tienen los libros gratis, bájenlos. A todos los libros en español en el Centro White, vayan, bájenlos y léanlos, conózcanlos, estúdienlos. Van a significar salvación para ustedes. Si no, van a ser llevados por los vientos de doctrinas que están azotando a la iglesia. Y doctrinas que uno debiera saber que son falsas. Por ejemplo, lo que anda enseñando mi cuñado, que Dios es amor, va a salvar a todo el mundo. Al final todos se salvan, hasta el diablo y Satanás se salva. Eso es algo que si uno conoce la Biblia, uno se da cuenta inmediatamente que es error. Y sin embargo, cientos, miles de personas andan corriendo, hasta pastores andan corriendo detrás de él. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Entonces se van por fábulas, cosas que son agradables a los oídos, dice el apóstol Pablo, van a venir. Entonces, claro, es agradable, yo puedo seguir pecando. Yo puedo hacer lo que yo quiero, no necesito santificarme. Yo puedo comer lo que quiero, no necesito guardar el sábado, no necesito ser adventista, no necesito creer en Ellen G. White. Yo puedo hacer lo que quiero y al final el Señor me salva igual. Súper agradable eso, pues. Pero es error. Y es un error terrible porque va a crear un estado de libertinaje dentro del pueblo de Dios. Entonces, no acepten nada que vaya en contra del espíritu de profecía o de la Biblia, hermanos. Nada, absolutamente nada. No importa quién lo enseñe. Si yo comienzo a enseñar burradas, me apagan a mí, no a la Biblia y al espíritu de profecía. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Recuerden, el rey en cierto modo nos representa a Cristo. Y aquí el rey está en espíritu con Daniel. Y el cielo está triste, porque el pueblo de Dios
está pasando por horas negras. Todo lo que nos afecta a nosotros afecta a Dios, a Jesús. Dice las Sagradas Escrituras que Él sufre con nosotros. Él es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Él llevó nuestros quebrantos, nuestros dolores, y todo lo que te afecta a ti lo afecta a Él. Entonces aquí el pueblo, Daniel entra en la hora más crítica de su vida. Es como se llama, aquí entra en la angustia más grande, la angustia de Jacob. ¿Dónde está Jesús cuando el pueblo pasa por este periodo de gran angustia, la gran tribulación que se llama en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está Jesús? Algunos, yo ya les he explicado esto, pero lo voy a repetir. Algunos creen de que en esta hora el pueblo ha de pasar solo por ese periodo de gran angustia, que el Espíritu Santo va a ser retirado del mundo y que Jesús va a dejar la presencia del Padre y vamos a estar solos. Pero eso no es verdad. La Biblia ni el Espíritu de profecía lo dice. No vamos a tener intercesor porque no es necesario tener intercesor. El problema del pecado va a ser curado en el alma del pueblo de Dios. No vamos a seguir pecando. Entonces se acaba la necesidad de intercesión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha sido sellado. Y el Espíritu Santo se levanta del mundo, pero no nos va a dejar a nosotros. Cristo Jesús prometió: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en el libro de Daniel capítulo 3 se nos muestra que cuando los muchachos son echados en el horno de fuego ardiendo 7 veces más, no fueron echados solos. El momento que caen en el horno, Jesús apareció en el medio de ellos. Nunca solos. Cuando uno lee el conflicto de los siglos, dice que ángeles que tienen gran poder van a rodear al pueblo de Dios como guerreros. Todo el cielo viene. No hay música en el cielo. ¿Por qué? Porque van a estar todos protegiéndonos y estar con nosotros. El pueblo de Dios no va a ser dejado solo. Va a parecerle al pueblo de Dios que está solo. Por la experiencia que van a pasar, ellos pasan la angustia de Jacob, que es la angustia de saber si son aceptos por Dios. Es la última batalla que Dios permite que su pueblo pase, que es la batalla que va a quebrantar los vestigios que el pueblo de Dios tiene en su alma de confianza en Babilonia, en el mundo, en el yo. Como le pasó a los muchachos en el horno de fuego, fueron atados por Babilonia, echados en el horno, y lo único que el fuego quemó fue las ataduras de Babilonia. El resto no fue tocado. Sus turbantes, sus ropas no tenían ni siquiera olor a fuego. El fuego no les hizo daño alguno. Lo único que el fuego hizo fue quemar las últimas ataduras que Babilonia había puesto en su vida. Y entonces, hermanos míos, el yo es tan sigiloso, el yo es tan engañador, que Dios no puede sacar el poder del yo en nosotros, el poder del pecado en nosotros, en forma instantánea. Lo hace a través de una experiencia que se llama santificación. Y la santificación sigue haciendo su poder a pesar de que el pueblo ha obtenido la victoria sobre el pecado. La justicia de Cristo se ha perfeccionado en ellos, y sin embargo aún quedan vestigios en la vida del pueblo de confianza en sí mismos. Eso es quemado por la experiencia de la angustia de Jacob. Ellos no tienen miedos de morir. Ellos han estado dispuestos a sacrificar todo y a morir por Cristo. Han visto a sus hermanos morir por él. Muchos murieron como mártires. Alrededor, a lo mejor su esposa, sus hijos fueron llevados como mártires, perdieron sus hogares, perdieron todo derecho, y lo han hecho felices de morir por Jesús. No es la angustia de Jacob el temor a morir. Ellos ya están preparados para la muerte.
Habrían sido felices de morir por Jesús. La batalla es el vestigio del morir al yo. La última batalla contra el yo. Y se presenta en una confianza en he sido perdonado. Hay pecados en mi vida que no confesé. Estoy listo para encontrarme con Cristo. Aman al Señor tanto que anhelan no tener ninguna mancha ni arruga en su vestido. Ahí se encuentra la batalla. Y ellos tratan de investigar su vida, dice la hermana de White, tratan de investigar su vida, tratan de ver si hay algo, pero no hay memoria, nada les viene a su mente. Y no es un periodo muy largo. Cuando uno lee el espíritu de profecía, uno pareciera que es como una noche que dura. Como Jacob. A Jacob su batalla fue la batalla de ver si estaba listo en caso que su hermano lo matara. No tenía miedo de morir. Su temor era el no haber sido perdonado, limpio de su pecado. Ellos no saben, el pueblo de Dios no sabe lo que ha ocurrido en el cielo, que han sido sellados y que el récord de su vida ha sido totalmente limpio. Y no se pueden acordar porque el Espíritu Santo ha limpiado de su mente la memoria de sus pecados. Satanás les dice que han pecado y que Dios los ha rechazado, que no son aceptos ante Dios. Entonces ellos, como Jesús en el Calvario, han de perfeccionar su fe al punto de que a pesar de toda la oscuridad, a pesar de todo el antagonismo del mundo, a pesar de todos los sentimientos que ellos tienen, que parece que han sido rechazados por Dios, han de elevarse encima de aquello, sobre aquello como Jesús, y aferrarse a la palabra de Dios que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue la victoria de Cristo en la cruz. Y la experiencia de la angustia de Jacob es una experiencia similar a la experiencia de la cruz. Una muerte total al yo, para que Cristo sea formado. Así que esa obra no deja de terminarse. Esa obra, la obra de la santificación, culmina en el otro lado de la experiencia de la angustia de Jacob. Muy bien, sigamos. Ya son las 8 ya. Versículo 18. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Se fija que Daniel estuvo en el foso de los leones una noche. Una noche nomás. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Qué lindo de haber sido el rey cuando salió la voz de Daniel de abajo del foso de los leones. Mi Dios envió su ángel. ¿Se fijan que Daniel no estaba solo dentro del foso de los leones? Se encontró con el ángel. Así que pasó la noche con el ángel. Qué bonito. Y los leones, imagínense los leones que se comían a Daniel, capaz que aún al león más gordo lo uso como almohada, y ahí después de haber orado, alabado al Señor y haber hablado con el ángel, capaz que Daniel se dio una siesta apoyando su cabeza en la guatita del león. Dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Se fija que Daniel pasó por una experiencia de juicio, fue hallado, se le investigó y él fue hallado inocente ante Dios y ante los hombres. Los hombres lo investigaron y no pudieron encontrar nada. Por eso inventaron leyes para destruirlo. Dios lo investiga y no hay nada, por tanto protege su vida, pues. Oh rey, y no he hecho nada malo. Es la misma experiencia de los 144,000, que dice que no fue hallada en su boca mentira, engaño. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso de los leones, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Así que aquí encontramos la experiencia de la liberación del pueblo de Dios. Esto ocurre en la sexta y la séptima plaga. Cuando se seca el río Éufrates, el mundo entero está listo para destruir al pueblo de Dios. A punto de destruirlo. Pueden ustedes leer eso en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, del conflicto de los siglos. A punto de destruirlo, una noche va a ocurrir. El pueblo de Dios está orando en pequeños grupos, en lugares apartados, y el mundo viene a buscarlos. Ángeles se han estacionado para proteger al pueblo de Dios. Y en la hora cuando han de destruirlos, aparece una mano, dos manos en el cielo con las tablas de la ley. Y cuando se muestran las tablas de la ley, el sábado refulge el cuarto mandamiento, el mundo entero lo ve y se dan cuenta que han sido engañados. Recuérdense, en el contexto que ha sido predicado el mensaje de los tres ángeles de la marca de la bestia, el mundo entero sabe acerca del sábado, han escuchado el testimonio, han sido en el Espíritu Santo los ha convencido que esto es la verdad y lo han rechazado. Y ahora aparecen las manos de Dios con las tablas de la ley, el sábado refulgiendo, se dan cuenta que han sido engañados. Y en vez de destruir al pueblo de Dios, y Dios proclama la hora y el día de la segunda venida de Cristo. Tan solo el pueblo de Dios entiende aquello. Se acaba entonces la ira contra el pueblo de Dios y se destruye a los líderes religiosos, dice la Biblia. Ahí es cuando en Apocalipsis 7 dice que se quema a la ramera. Se secó el río Éufrates, pues. Y luego viene la séptima plaga, los grandes granizos y el gran terremoto, y eso abre las cárceles donde está el pueblo de Dios y destruye a muchos de los impíos, y entre ellos hay una resurrección especial. Salen del foso de los leones aquellos que murieron confiando en Cristo. Aquellos que vivieron en la época de Daniel, Dios es mi juez, en la época del juicio, en la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que fueron al descanso confiando que iban a ver venir a Cristo. Todos aquellos adventistas del séptimo día que murieron fieles y que creían que ellos iban a ver venir a Jesús en sus días. Ellos resucitan en una resurrección especial. Salen del foso de los leones para ver venir a Cristo Jesús. Y va a haber mucho gozo. ¿Cuánto tiempo antes? Bueno, ocurre cuando esto ocurre en conjunto con la proclamación de la segunda venida de Cristo por la voz de Dios. Así que ocurre un tiempo antes que Cristo venga. Algunos días, a lo mejor antes. Y luego dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún habían llegado al foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Así que al final en la historia, ¿quién muere? Los enemigos, no los juzgados a muerte, sino que los enemigos de Dios y de su pueblo son los que mueren. Esta es la batalla del Armagedón. Cuando Cristo viene, todos serán destruidos por su gloria. Son ellos los que mueren. Ocurre lo mismo en la historia de Daniel 3, cuando ellos echados al fuego, ellos no mueren, pero los verdugos mueren. Requiere fe y paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, dice la Biblia. El esperar que Dios haga juicio. El confiar en Dios. La batalla del Armagedón es una batalla de confianza en Cristo. La batalla es el aprender a someterse totalmente a la voluntad de Dios como Cristo lo hizo, incluso si esa muerte, sabiendo de que Dios no falla, que Él no juzga equivocadamente, y permitir que Él sea el que gobierna las circunstancias y las lleve al clímax que Él tiene determinado en su tiempo y de su manera. Y el pueblo de Dios confiando plenamente en Él. Esa es nuestra batalla en nuestro lado. En el otro lado de la batalla del Armagedón se encuentra el mundo entero bajo el poder satánico tratando de destruir al pueblo de Dios. Pero al final el pueblo de Dios, al llegar a este punto de plena confianza, entonces Dios interviene y destruye a Babilonia.
Por eso se llama la batalla, se llaman los que, cuando se seca el río Éufrates, prepara el camino para las venidas, para la venida del rey de los reyes del oriente. Los reyes del oriente es Cristo con los 144,000. Muy bien. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Así que ahora viene un tiempo de paz. ¿Cómo se llama eso? El milenio, pues. El tiempo de paz. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel. Del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará para siempre. Así que ahora se ganó la victoria y viene el tiempo de paz, y luego viene el establecimiento del reino de Dios, un reino que nunca será destruido y que reinará para siempre. ¿Se fijan cómo los elementos de la historia van encalzando con lo que uno lee en la Biblia y en el conflicto de los siglos? ¿Cómo termina la batalla? Hay un gran juicio. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 7 y 8, el juicio de Dios. Y el juicio está dividido en 3 partes. El juicio antes de la segunda venida de Cristo, el juicio durante el milenio y luego el juicio luego del milenio. El juicio luego del milenio purifica la tierra, destruye el pecado, y Dios mora aquí en la tierra con nosotros para siempre. Y es un juicio que es un reino que nunca se corromperá. Daniel 2 nos enseña eso. Daniel 3 nos enseña eso. Daniel 6 nos enseña eso. Daniel 7 nos lo muestra. Es las grandes noticias de las Sagradas Escrituras. Dios es el que gana. No importa lo que pasemos, queridos hermanos, y lo que Satanás puede hacernos. Lo peor que Satanás puede hacernos es infligir dolor al cuerpo y quitarnos la vida de nuestro cuerpo físico. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Descansaremos por un tiempo y el Señor luego nos levantará a ver el cumplimiento de nuestra esperanza. Veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos y vamos a observar los últimos eventos que hemos esperado con tanta anhelanza. Nos vamos a unir a los 144,000 para recibir a Cristo. Los 144,000 sin haber muerto, y el pueblo de Dios fiel resucitado para recibir a Cristo, y vamos a ver la resurrección general. Cuando resuciten el pueblo de Dios de todas las edades, Cristo Jesús los llame a la vida, el pueblo de Dios adventista fiel los va a contemplar con sus propios ojos. Porque es el mensaje que se nos otorgó a nosotros para predicarlo, pues. Es el cumplimiento de nuestra fe. Y luego de eso, cuando Cristo venga, nos va a llevar al cielo. ¡Qué maravilloso! ¿Se imaginan cuando vengan los ángeles y nos agarren y nos lleven a la presencia de Jesús? Y ahí nos vamos a unir con nuestros seres amados que han sido fieles, con los hermanos que han sido fieles y con los fieles de todas las edades. Y Cristo Jesús luego va a decir, va a mirar y con gozo va a decir, vamos de vuelta al hogar. Y la procesión de aquella multitud que nadie puede contar, los salvos de todas las edades, vamos a marchar hasta llegar a la patria celestial y conocer a Dios el Padre. Qué maravillosa esperanza tenemos, hermanos. Una maravillosa esperanza. Versículo 27 dice, Él salva y libra. Qué lindo, ¿no? Este es nuestro Dios. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Es Dios el que nos libra, queridos hermanos. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Así que la historia de Daniel 6 nos muestra la liberación del pueblo de Dios. Es algo maravilloso. Muy bien, esperamos, hermanos maravillosos, que Dios nos mantenga fiel para experimentar estas cosas. Nuestra redención se encuentra muy, muy cerca. La experiencia que viene es la experiencia del foso de los leones. Así que prepárense para conocer a los leones.
Vamos a ver a Dios manifestándose con gran poder, pero vamos a ver a Satanás manifestándose con gran poder también. Y hemos de mantenernos fieles, no por nuestro poder, no por nuestra sabiduría. Hemos de morir totalmente al yo para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el mensaje adventista de la justicia por la fe. Nosotros hemos de morir, Cristo ha de ser formado. Su carácter en nosotros, su perfección, su obediencia, su justicia ha de ser vista en nosotros. El yo ha de desaparecer en todo aspecto, día a día. Hemos de cooperar con Dios para que el yo deje de ser en todo, la negación de nuestros apetitos. Por eso Dios nos dio la reforma pro salud, para ayudarnos a negar nuestros apetitos, nuestros deseos, en la manera que nos vestimos, en lo que vemos, en lo que nos entretenemos, en todo aspecto, en el orgullo, todo aspecto de la vida. Hemos de cooperar con Dios en entregando al yo para que Cristo brille. Y esa es una batalla diaria, momento a momento. Cuando te ofenden en la iglesia, dale gracias a Dios porque te está ayudando a morir al yo. Cuando te hacen mal en el mundo, alaba a Dios porque te están ayudando a morir al yo. Todo lo que el Satanás hace para destruirte, tú lo puedes volver en una bendición si lo usas para morir al yo. Es por eso que el Señor dice, ¿no? De que benditos los pobres, benditos los que lloran, benditos los que tienen hambre y sed. ¿Por qué? Porque en esas cosas morimos al yo. El Señor Jesús, el Señor le dice al apóstol Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, oh, si es así, entonces yo me voy a regocijar en el hambre, en la persecución, en la necesidad, en la enfermedad. Me voy a regocijar. ¿Por qué? Porque a través de esas cosas Dios permite que lleguemos a ser débiles. Y en la debilidad nos aferramos a su poder. Y su poder se perfecciona en la debilidad. Así que no tengas sorpresa de que el Señor te someta a sufrimiento, a dolor, a necesidad, para que te aferres a Él. Es todo parte de su plan, porque el yo ha de morir. Si queremos ser como Daniel, fieles hasta ser echados en el foso de los leones, entonces hemos de morir, queridos hermanos. Permite la disciplina divina, tiene el propósito de perfeccionarte y hacerte como Jesús. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí. Yo sé que este es un tema medio, lo que voy a decir ahora, un tema medio extenso, pero básicamente en resumen, siempre se hace como una confusión entre lo que es el movimiento adventista de 1844, ese movimiento adventista después, no sé si se transforma en el remanente, y no sé si eso después son los 144.000. ¿Se entiende? Son distintas cosas, es más o menos lo mismo, después está el pueblo mío que se anexa. Viene el movimiento milerita, que fue lo que Dios usó con el gran reavivamiento que hubo entre el año 1833 y 1844, que fue el gran reavivamiento. De todos los reavivamientos, han habido varios reavivamientos en el siglo XIX, siglo XVIII, que tuvieron mucha influencia sobre el mundo. Especialmente los reavivamientos que vinieron producto de los hermanos del movimiento metodista. Y tuvieron dos grandes reavivamientos en Inglaterra que influenciaron mucho a Europa y a Estados Unidos. Y de ahí entonces vino el auge del estudio de la Biblia, específicamente de las profecías. Entonces, en el estudio de las profecías, vino un tremendo despertar en el estudio del libro de Daniel. Y alrededor del mundo hubieron teólogos, pastores, sacerdotes que comenzaron a estudiar el libro de Daniel y llegaron a la conclusión que Cristo iba a venir alrededor del año 1840. Y esto comenzó a producir un gran reavivamiento, pero el que Dios usó especialmente fue a Guillermo Miller. Él, sin saber lo que estaba ocurriendo en el mundo, él era
él tenía tendencias deístas, creen de que Dios existe, pero que Dios no se preocupa, y eso era muy, muy común. Eso fue producto de la Revolución Francesa. Entonces, él tenía, pero fue desafiado él por experiencias que tuvo en una guerra contra Inglaterra, y él creyó de que Dios se preocupaba por él personalmente porque le protegió la vida. Entonces comenzó a estudiar la Biblia verso a verso por 3 años. Y ahí él llegó a la conclusión, cuando llegó a Daniel 8, de que Cristo iba a venir en el año 1843 primero. Y luego por 12 años él no predicó porque tenía miedo. Él era un campesino, era un hombre muy preparado, pero era campesino. Eso era lo que hacía para sostener su familia. Y en el año 1833 Dios lo llamó a predicar públicamente, y su predicación remeció el mundo entero fue remecido. Entonces, en el año 1844 vino el gran desengaño. Cristo no vino, y quedó un grupo muy pequeño. Salieron grupos fanáticos, entre ellos salieron los testigos de Jehová, y hubo un grupo que dijo, no, el testimonio del Espíritu fue tan profundo en sus vidas, la purificación que la experiencia los llevó a tener, la entrega del yo fue tan profunda que ellos no podían negar que el movimiento había sido verdadero. Y continuaron estudiando las Sagradas Escrituras. A este grupo se les reveló el mensaje del santuario celestial. A este grupo se les reveló el sábado. Entre este grupo se levantó Elena de White. A este grupo fueron los que luego comenzaron a estudiar la Biblia sábados de noche, pasaban sábados enteros estudiando y comenzaron a descubrir las verdades que nos forman ahora como pueblo adventista. A este grupo se le reveló la Reforma Pro Salud, y así fueron hasta que el año 1863 este grupo se organizó y tomaron el nombre Adventistas del Séptimo Día. Entonces, de este grupo, que claramente es el grupo que pasó por el desengaño, Apocalipsis capítulo 10, que nos muestra el nacimiento del remanente a través de comer el librito. Ellos comieron el librito, lo hicieron parte de su vida, pero son desengañados, tienen dolor en el estómago, y a ellos se les da la labor de profetizar a todo el mundo. Y se les revela el mensaje del santuario de Apocalipsis 11. Entonces, de este mundo de este grupo nace la iglesia adventista, que es identificada como la iglesia remanente, y Dios le da una organización. El remanente es una iglesia organizada, no es una iglesia que está por aquí, por allá, que uno cree una cosa, el otro cree otra. No, es una iglesia organizada, es un cuerpo. Y nos muestra también que este grupo es la Odisea, es una iglesia en mucho problema. Pero nos muestra que de este grupo va a ser zarandeado terriblemente, va a ser limpiado, va a ser usado para predicar el mensaje último y llamar a Babilonia a salir de ella. Y de ese grupo de unión, de los adventistas fieles, ¿qué va a pasar con la organización en esos días? Yo pienso que va a dejar de existir. La organización fiel va a dejar de existir porque va a ser perseguida, sus edificios y todas esas cosas van a ser requisitos. Y la organización infiel, porque va a haber parte de la organización infiel que se van a someter, van a usar excusas, todo tipo de excusas, entonces van a seguir siendo. Pero del grupo fiel que llaman a Babilonia, entonces se va a formar el último gran movimiento que va a llevar el mensaje a todo el mundo. Y la gran mayoría van a ser muertos, perseguidos, muertos, y va a quedar de entre ellos los 144,000 que entran al tiempo de angustia y pasan por la angustia de Jacob, y son los que no mueren. Así que ahí está la historia. Eso es lo que nos muestra la Biblia. ¿Puedo acotar un poquito algo, si es posible? Sí, Alex. Hay un texto bíblico que nos aclara bastante el panorama del fin del tiempo en relación a lo que se refiere
la parte estructural de la iglesia. Y es bastante hermoso estudiar Ezequiel capítulo 34, donde dice, yo voy a desechar, dice, a los pastores, y yo voy a tomar el control de mis ovejas. Y esto se puede asociar a Juan 10, donde el buen pastor dice, yo soy el buen pastor. El asalariado dice, ve venir el peligro y huye porque es asalariado y no son suyas las ovejas. Y cuando Jesús dice, cuidad que no seáis engañados, cuando los discípulos le piden las señales del fin del tiempo, entonces si aplicamos, si unimos estos tres aspectos de que la Biblia dice para el fin del tiempo, tenemos una idea exacta de lo que va a pasar con la organización y el remanente del fin del tiempo. Gracias, hermano Alex. Es interesante sí ver de que a la hermana de White en el libro Testimonios a los Ministros, cuando había un pastor que comenzó a enseñar de que la organización adventista era Babilonia, ella claramente dijo que la iglesia nunca va a llegar a ser Babilonia y que Dios la va a limpiar. Sí. Que Dios la va a zarandear, la va a limpiar. Así que, claro, va a llegar el momento que ya no se va a necesitar una estructura, porque en medio de persecución lo primero que atacan es la estructura. Destruyen la organización, van a, si ¿cómo se llama? Aquellos elementos que permanecen fieles van a ser, como ya dije, atacados, destruidos. Y los pastores que permanezcan fieles van a ser pastores sin salario. Porque no va a haber, un medio del pueblo va a ser pobre, vamos a perder todo, no vamos a tener trabajo. Así que el sistema del diezmo va a ser dado seguramente de que el ángel nos trajo pan, le vamos a dar, nos trajo 10 panes, un pan para el pastor que está siendo fiel. Pero Dios va a levantar, dice, sus últimos obreros. Vienen del arado, vienen del taller mecánico, vienen de que Él los ha preparado. Así que Dios va a tomar la obra en sus manos y Él la va a terminar de acuerdo a sus planes, no de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado y hemos sentado en comités a hacer planes grandes. El Señor la va a terminar de una manera que nos va a sorprender. Va a haber mucho poder, pero va a ser muy sencilla, como Dios siempre lo hace. Pastor, muy bien, ¿hay algo que te gusto? Sí, y en el zarandeo, los infieles que van a salir, ¿ellos se van a dar cuenta que van a estar afuera o van a seguir creyendo que están bien en lo que hacen? Mira, el salir hay dos maneras de salir. Van a haber muchos que van a abandonar la iglesia y se van a ir, como lo estamos viendo. Van a haber otros que van a permanecer, pero van a abandonar a la fe adventista. Entonces, nunca es corta y es súper claro. Va a haber mucho, pero va a llegar el momento que todos aquellos que abandonaron la fe adventista van a dejar de juntarse. Cuando se levante la persecución, entonces ahí viene claramente, se abandona. La persecución va a ser tan terrible que si tú no tienes la verdadera fe, no vas a querer juntarte con los que están siendo perseguidos. Pero va a haber un tiempo cuando el zarandeo comienza despacito, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que es un terremoto terrible, porque Dios tiene que sacar todos aquellos que están dentro que no son. Así que antes que se cierre el tiempo de gracia, aquellos que permanecen son los fieles, solamente los fieles. El resto han apostatado, han ido. Pero puede que continúe, que vaya a una parte de la estructura que va a llevar el nombre adventista del séptimo día, que van a ser infieles, se van a haber sometido, y van a haber adorado, y van a haber guardado el domingo dándose excusas, y puede que haya una estructura que va a ser infiel. Eso hemos de verlo. Puede que Dios no lo permita. Vamos a verlo. Tenemos que esperar y ver. Es decir, que actualmente ya estamos en ese proceso de zarandeo progresivo. Estamos en el proceso de zarandeo, sí. Hay un proceso de zarandeo, de prueba. Dios siempre zarandea a su iglesia. Siempre. Siempre la está moviendo. Siempre está permitiendo que vengan
El Señor permite, dice que si todo falla, Dios va a permitir que falsas doctrinas entren a su pueblo para limpiarlo y también para, ¿cómo se llama?, levantar a celo y que estudiemos la Biblia por nosotros mismos. Entonces Dios siempre está zarandeando a su pueblo, pero cuando venga el zarandeo es como un gran terremoto dentro de la iglesia. Gracias, pastor. Así que no nos desesperemos, hermanos. Es Dios el encargado. Y los ángeles del cielo son los encargados de sacar la cizaña y separarla del trigo. No es nuestra labor. Nuestra labor es asegurarnos que somos trigo y no cizaña. Porque si sos cizaña y te crees trigo, vas a salir volando cuando los ángeles vengan y te saquen y te amarren para echarte en el fuego. Viene un proceso de unir. Se van a unir los fieles y se van a unir los infieles. Ellos van a llegar a ser nuestros amigos, pero es el proceso que Cristo dice que los atarán en montones. Bueno, ese es el proceso del zarandeo. Entonces, dejemos que Dios haga su labor. Esa es su labor. Nuestra labor es amar a nuestros hermanos, nosotros ser fieles y preocuparnos de la santificación personal y ayudar a todos aquellos que están en el proceso de crecimiento en Cristo Jesús. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí, queridos hermanos? Sí, continuando con el mismo hilo conductor de la conversación, el Señor se encarga de hacer el zarandeo, pero nosotros tenemos que cumplir una tarea con nosotros mismos, eliminar el yo, someterlo al Señor. ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo yo puedo estar tranquila que este día lo he entregado al Señor, que me está faltando? ¿Cómo puedo ser parte de este proceso en el que pueda hacer y cumplir con la voluntad del Señor? Gracias, hermana. Linda pregunta. Nosotros debemos asegurarnos que estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, ¿y qué significa eso? Cada mañana nosotros hemos de postrarnos a los pies de la cruz y entregar el yo. Decirle, Señor, toma mi corazón, yo no te lo puedo dar. Escoger a Jesús como nuestro Salvador y decir que Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo y no confiamos en nosotros, confiamos tan solo en Él. Hemos de asegurarnos que estamos en Cristo. Eso significa estar en Cristo, escogerle a Él y entregarnos a Él. Entonces, durante el día ahora tenemos la seguridad que somos aceptos por el Padre, por la justicia de Cristo, su justicia imputada. Entonces el Padre continúa la obra de santificación y esa obra Él nos va a llevar a ver nuestros malos rasgos de carácter. ¿Te enojaste en el día? Entonces ahí hay una cosita que tienes que traerle al Señor. Y en la noche nos postramos ante Cristo nuevamente y le pedimos perdón por las maneras que le fallamos, por los defectos. Entonces, la muerte al yo es el escoger, permitir que Cristo viva y no nosotros. A veces la vida habitual es tan rápida, nuestros rasgos de carácter salen ¡pum!, instantáneos, que uno, antes de que uno se dio cuenta de la palabra, ya salió esa palabra y uno dice, ¿por qué dije eso? Entonces, bueno, por eso está el arrepentimiento. Y la próxima vez, entonces, pedirle al Señor que Él te indique, que te dé un indicio cuando van a salir esas cosas para tú someterte a Él. Entonces vas al shopping y ya tomaste desayuno y están vendiendo un rico mote con huesillo, pero resulta que ya comiste. Y el yo te dice, ¿no te gustaría tomarte un motecito con huesillo si está tan rico? Para los no chilenos, el mote con huesillo es un típico refresco chileno que es un jugo hecho con duraznos y tiene mote, que es un tipo de trigo. Es algo delicioso. Entonces, tú ya tomaste el desayuno, pero ahora resulta que el yo te está pidiendo comer a deshoras. O un sanguchito, o te ofrecen un quequito. Entonces el Señor te dice, pero tú ya comiste. Entonces ahí el yo te dice, sí, pero es un motecito con huesillo nomás. Po.
Entonces ahí está la batalla del yo contra la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí tú puedes orar y decirle, Señor, entrego mi voluntad, para que tú hagas en mí tanto el querer como el hacer, de acuerdo a tu voluntad. Dame la victoria contra esta tentación. El Señor no va a hablar por ti, pero ahora te da el poder y el deseo. Entonces tú dices, no, gracias, no quiero motecito con huesillo. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, a ti te gusta tomar café, pero resulta que los adventistas hemos sido enseñados por el Espíritu de Profecía que no debemos tomar café, o té, o alcohol, o bebidas gaseosas. Entonces es lo mismo, a ti te gusta la moda inmodesta. Esas son cosas externas, eso es lo pequeñito de la lucha contra el yo. Te gustan las faldas cortas, te gustan las joyas. Y ahora vemos en todos lados la iglesia adventista usándose joyas y make-up, y los hombres incluso andan con aros. Aquí en Australia algunos adventistas andan con aros, anillos y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es la manifestación, es adoración al yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ha de someterse el yo. Hay que escoger la voluntad de Dios en contra de lo mío. Eso es la muerte al yo. Pero para que eso ocurra, hemos de entregar al yo en la mañana. Yo en la mañana lo primero que hago, me postro y le digo, Señor, crucifícame con Jesús y entiérrame y mantiéneme enterradito, porque el yo puede estar crucificado. Está crucificado, pero de repente algo sale que le gusta al yo y abre el ojo. Eso sí me gusta, ya sea que vio una niña indecentemente vestida o con un corte bajo, abre el otro ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar al yo? ¿O vamos a permitir que el yo se levante y se levanta la lujuria, los malos pensamientos y ahí cometimos adulterio en la mente? O en el momento que vemos eso y el yo dice, sí, déjame ver, tú le puedes decir, Señor, estoy siendo tentado, pero quiero someterme a ti para que tú hagas en mí el querer y el hacer como es de acuerdo a tu voluntad. Llegaste a la casa, vienes un poco enojado y a tu esposa se le quemó el arroz. Y el yo dice, dile que es mala cocinera. Entonces el esposo viene cansado. ¿Y por qué quemaste el arroz? Se le sale el yo, se le descrucificó el yo, se le bajó. Y la esposa ha tenido mal día con los niños, por eso se le quemó el arroz, porque los niños estaban vueltos locos. Entonces él comienza a alegar que tú siempre quemas el arroz y que aquí, que allá. Y ella, el Espíritu Santo le está diciendo, dile que es bonito, dile que lo amas. O quédate callada, no digas nada. Pero a ella también se le escapa el yo. Ándate, gordo, pelado, le dice que lo único sabes andar rabiando. ¿Qué te crees? Ahí se arma la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa si el esposo llega enojado? O si llega el esposo enojado y la esposa se le cruzaron las balas. Porque somos seres humanos. Entonces ella comienza a buscarle. ¿Y por qué llegaste a esta hora? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Sí, me vas a decir que saliste tarde del trabajo, es la misma de siempre. Entonces el esposo, el yo comienza a decir, no la aguantís ni una, dísesela nomás. Pero el esposo ha pasado el día con Jesús, sometiéndose y le sonríe y le dice, oye, guachita, no pelees conmigo. Si te quiero re tanto, y la agarra, le da un beso y un abrazo, y luego le dice, y ella dice, no te cociné tampoco, no importa, ¿qué te pasó? Dame, es que yo cocinemos juntos. Y se ponen a cocinar, él le ayuda a limpiar la casa y todo. ¿Vieron? No se armó guerra. ¿Por qué? Porque uno murió al yo. Entonces, la muerte al yo es una batalla diaria, cada día muero. Y hay días que las ganamos y otros días que la perdemos. El yo es como el camaleón, se viste de distintos trapos y se esconde y nos engaña. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros pecare, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo lindo, hermanos, que es cuando tenemos victoria, no es por mí, es por Cristo. Le damos alabanza a Él. Cuando caemos, es porque yo caí. Entonces ahí vamos corriendo a Cristo y pedimos perdón. Y el Padre dice, está bien, estás aprendiendo, hijo, vas a tener victoria. Pero lo lindo es que tú, mientras permanezcas en Cristo, ante el Padre, siempre eres acepto como perfecto y completo.
Así que la batalla es una batalla peleada en victoria, no en derrota. Es victoria, porque Cristo Jesús es nuestra victoria. Pero Dios va a tener un pueblo, y yo pienso que es esta generación, que Dios le va a dar plena victoria sobre el pecado. Y no es por nosotros, es porque es Cristo morando en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Amén. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Qué bonito música. Ahora, en el crecimiento espiritual nadie crece a golpes. Si tú al niño te vas y le dices, oye, no creces nada, no estás creciendo nada, me parece que te vas a quedar chico, ¿qué te parece? Y estás constantemente diciéndole, oye, no estás creciendo, el niño se va a quedar chico, no va a alcanzar a crecer. Ahora, en su crecimiento moral, espiritual y social, si al niño le estás constantemente diciendo que es malo, que es tonto, que nunca va a alcanzar nada, el niño va a crecer de acuerdo a tus palabras. Y lo mismo es en el crecimiento espiritual. Si tú estás constantemente diciéndote, no soy bueno para nada, nunca voy a llegar, no me voy a salvar, nunca voy a vencer este genio, que este pecado me tiene de aquí del cuello y nunca lo voy a vencer, nunca vas a vencer porque somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Entonces contempla a Jesús, porque el Padre no te ve a ti, el Padre ve a Jesús. Entonces ahora tú tienes el derecho de verte como te ve el Padre. Entonces, ¿cómo eres tú ante el Padre? Eres perfecto, eres santo, eres puro. Entonces tú ahora comienzas a decir, el Padre me ve que yo soy perfecto, soy santo, soy puro. El Padre me perdonó, me bendijo, soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. He sido redimido, he sido lleno de su espíritu. Y tú comienzas a hablar de esa manera, no por ti, sino que por Cristo tus ojos están puestos en Jesús. Entonces ahí comienza el crecimiento espiritual. Es por fe. Estás contemplando a tu sustituto y tu seguridad, Cristo Jesús. Esa es la justicia por fe. Tú eres transformado de acuerdo a lo que contemplas. Entonces saca los ojos de ti, saca los ojos de tu hermano. No mires al pastor, mira a Cristo. Y ahí vas a ser transformado. Muy bien, oremos. Nuestro amado Dios, gracias por el ejemplo de Daniel. Qué maravilloso ejemplo, Señor, de un hombre que vivió sus días contigo. Y qué maravillosa la transformación de su vida y el ejemplo que dejó, Señor, en las Escrituras para nosotros. Tú anhelas tener un pueblo como Daniel y queremos, Señor, nosotros ser como él. Pero, papito, en nosotros no hay poder alguno para transformarnos, pero creemos de todo corazón tus promesas. Y tú has dicho que tendrás una iglesia, que te la presentarás a ti sin arruga y sin mancha, cubierta totalmente en la maravillosa justicia de Jesús. Señor, nosotros creemos que en este mismo momento, porque Jesús es nuestro Salvador, aquella justicia nos cubre de pie a cabeza y somos presentados ante tu presencia, santos, puros, completos, perfectos. Pero también sabemos que tú deseas de todo, con toda tu alma, derrotar el yo en nuestras vidas. Y en esa guerra estamos envueltos. Padre, tantas veces te fallamos, porque nos amamos a nosotros mismos, nos gustan nuestros deseos, nos gusta complacernos. Perdónanos, Señor, y pedimos que la justicia impartida, la santificación, alcance el plan que tú tienes, el objetivo de tener un pueblo que, Señor, odiará el pecado de todo corazón. Un pueblo, Señor, que será perfecto en Cristo. Gracias, porque sabemos que tú llevarás a cabo esa obra, nos sometemos a ti y nos tomamos de tu promesa y la creemos y te agradecemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la culminará hasta el día de Jesús. Oramos, Señor, por los hermanos que han sido mencionados, por el hermano Caleb que está en el hospital entubado. Pedimos, Señor, que tu mano se extienda y los levantes, los sanes. Que, Señor, la neumonía lo deje, que sus pulmones sean sanos y
y que él pueda, Señor, salir de aquel hospital para dar testimonio que tú eres el que lo sanaste. Pedimos, Señor, también por Nelson y Alejandra. Señor, pedimos por Jesús que seas con ellos. Alejandra, Señor, tiene un cáncer al páncreas, es un cáncer muy difícil, pero para ti no hay nada difícil. Queremos suplicar, Señor, que en esta experiencia ella te conozca, que se acerque a ti, que confíe en ti, Padre, y que tú obres en su vida, Señor, para una sanidad total, si es así, lo que más va a traer a tu nombre y gloria. Y que le des, Señor, a ella una experiencia tan profunda contigo, que si la llamas al descanso, ella se deleite en descansar en Jesús. Nelson también, Señor, sé con él en su enfermedad, envuélvelo en tus brazos, Señor, y que pueda, Señor, obtener sanidad en Cristo Jesús. Pedimos también, Padre, por la hermana que pidió que oráramos por Richard, por Nicolás y por Maximiliano. Te imploramos, Señor, que tú atiendas la necesidad de estas tres personas y que tú, Padre, les des más abundantemente de aquello que ellos piden o piensan o imaginan en su mente, como dice el apóstol Pablo. Y que, Señor, tu bendición descanse sobre cada uno de nosotros. Que seamos un pueblo feliz, un pueblo en paz, un pueblo lleno de esperanza, un pueblo que mira al futuro con gozo, sabiendo que no importa lo que pasemos en este mundo, como Daniel muy pronto, Señor, entraremos en tu reino y viviremos contigo por la eternidad, y por fe ya lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos.